Dios les bendiga y Dios les guarde en esta maravillosa noche. Noche del Señor, noche de bendición. Gloria a Jesús, aleluya. Pido disculpas porque estoy un poquito tarde, pero he estado trabajando con la tecnología y he estado en comunicación con los presidentes porque realmente se me ha hecho un poco difícil transmitir a través de Facebook y de la radio, pero ya pronto, yo espero que para la semana que viene pueda estar compartiendo la palabra del Señor en ambos lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, hermana Rosa. Quiero también recordarles que ya está la aplicación para Radio Impacto. Gloria a Jesús. Va a estar en la página también de Facebook de Radio Impacto. Va a estar también aquí a través, Gloria a Jesús, de Camino al Paraíso. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a pesar de todos los inconvenientes tecnológicos que he tenido, gloria a Jesús, le doy la gloria y la honra al Señor porque por lo menos lo he podido hacer a través de Facebook Live en esta noche. Gloria a Jesús. Yo espero poderlo compartir con otras personas, gloria a Jesús, y que usted también lo pueda compartir, gloria a Jesús, para que otros se gocen de las ricas y abundantes bendiciones, gloria a Jesús, que tiene nuestro Señor. Le quiero dar la gloria y la honra al Señor porque este fin de semana pasado me gocé mucho. Estuvimos en una actividad, un cafecito con Jesús. Gloria a Jesús, que para el próximo los voy a invitar a todos ustedes para que compartan. Gloria a Jesús, fue algo hermoso, algo maravilloso. Y el tema era cara a cara con el amado. Gloria a Jesús, aleluya. Así que tenemos que gozarnos de esos tiempos con nuestro Padre Celestial. Quiero felicitar como siempre a aquellas personas que cumplieron años, que están de aniversario, que están celebrando los logros. Gloria a Jesús. Aquellos que se están graduando. Gloria a Jesús. Y aunque usted no lo crea, en esta época, aquellas universidades que es por trimestre, Dios te bendiga, Yesinet, hay muchas personas que se gradúan y la gloria y la honra sea para el Señor. Mi hijo mayor se está graduando a fin de este mes. Gloria a Jesús. Y todo sea para la gloria de nuestro Señor. Le pido encarecidamente la oración por aquellas personas que están padeciendo de enfermedades o tienen dificultades. Gloria a Jesús, tal vez están pasando por unos procesos difíciles. Siempre tenemos que tener en oración a nuestros hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Para que el Señor obre rica y abundantemente en esa vida. Pero vamos a comenzar, gloria a Jesús. Y me gustaría hacerles una pregunta a todas aquellas personas que están escuchando o están viendo, ¿verdad? Y le preguntaría yo a usted, ¿qué hace usted cuando está atravesando momentos difíciles? Cuando está atravesando una situación dura, ¿usted se acerca más al Señor o usted toma la decisión de alejarse? Gloria a Jesús. Casi siempre nosotros como seres humanos y como cristianos, gloria a Jesús, lo más que hacemos, la solución más rápida cuando estamos pasando por un momento de cambio, un momento difícil, una situación adversa, lo primero que nosotros hacemos es alejarnos del Señor. Dios te bendiga, David. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Cuando viene el momento duro de la prueba, gloria a Jesús, cuando viene ese momento dificultuoso, lo primero que nosotros hacemos como seres humanos, aunque conocemos o decimos conocer al Señor, es que nos apartamos del Señor. En vez de acercarnos al Dios Todopoderoso, al que nosotros servimos. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque nosotros deseamos que Dios obre instantáneamente, porque nosotros deseamos no pasar por esos momentos, que Dios nos resuelva todas las cosas en la vida. Pero yo te quiero dejar por sentado en esta noche que esos tiempos difíciles, esos tiempos de prueba, esos tiempos duros son necesarios para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque son los momentos que nos preparan para ser más fuertes, para continuar adelante en esta vida.
Son esos momentos donde nuestra fe es probada, gloria a Jesús, donde nuestra fe en vez de menguar, ¿sabe qué hace? Aumenta cuando nosotros aprendemos a quedarnos, a agarrarnos de las promesas del Señor, a creerle y a confiarle en el Dios Todopoderoso. Pero hoy esa manera de pensar de nosotros puede cambiar. Con la siguiente historia de la cual les voy a estar hablando en esta noche, gloria a Jesús, creo que todos tenemos mucho que aprender de Pablo y de Silas. Te invito a que te quedes conmigo por una hora, tal vez unos cuantos minutos menos, para que compartamos la increíble historia de dos hombres encarcelados que con su canto y su oración movieron los cimientos completos de una cárcel. Pero antes que nada quiero invitarte, gloria a Jesús, para que me acompañes a orar, a presentar a todas esas personas que están atravesando momentos difíciles, esas personas que están pasando por el momento duro, ¿verdad? La situación financiera, tal vez la pérdida de un familiar. Vamos a estar orando, gloria a Jesús. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te quiero dar las gracias por las vidas que van a escuchar tu palabra. Te quiero dar gracias por tu tiempo para con nosotros, Señor, y por este momento el cual me das la oportunidad de compartir tu palabra. Quiero darte las gracias por cada una de las cosas que nos provees. La salud, Señor mío, la vida, Padre Santo, y aquellas cosas que muchas veces pensamos que no las merecemos, como el techo, el alimento, donde descansar, qué vestir, Señor Jesús. Yo te quiero dar gracias por cada una de las personas, Dios mío, que en esta noche van a ser tocadas por la historia de Pablo y Silas, Señor Jesús y Padre de la Gloria. Gracias por todas las cosas lindas y maravillosas que tú haces. Gracias por no abandonarnos, Señor, y gracias por sanar y por libertar. Que esta palabra sirva, Señor, para el levantamiento de muchos, para la restauración, Señor, y para que entiendan que no importa en qué situación estemos, tú siempre estás con nosotros. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Un saludo, ¿verdad?, a los fundadores y presidentes de la emisora, los hermanos Rolón. Gloria a Jesús, que están por ahí. Gloria a Dios. Y como les decía, en esta noche vamos a tratar la historia de Pablo y Silas. Y el tema de esta noche es el cántico de Pablo y Silas. Estos hombres, bajo la escritura, lo que pude leer, llegó un momento en que Pablo y Silas deciden hacer una travesía y llegan, gloria a Jesús, y toman a Timoteo. Y a Pablo le interesa mucho el estar con este joven que había sido criado en el Evangelio, aunque su padre era griego, su madre era judía, y tenía una base cristiana, tenía la palabra ya sembrada, esa semilla estaba con él. Y este joven lo toman y ellos van a varias iglesias enseñando y entregando las ordenanzas que los ancianos judíos les habían entregado para cuando se establecieran las iglesias, gloria a Jesús, para cuando las iglesias se confirmaran en la fe, entregarlas. Nosotros conocemos la historia de Pablo, sabemos que fue un hombre que se dedicó a lastimar y a entregar a los cristianos para que fueran asesinados por el hecho de compartir el Evangelio. Pero llegó un momento en que tuvo un encuentro cara a cara con el amado, con el deseado, gloria a Jesús, de nuestra alma, y eso tocó su corazón y todo lo que había hecho cambió, y él se convirtió en uno de esos grandes hombres que impartían y compartían la palabra del Señor, y se dedicó a proclamar el Evangelio. No importa dónde fuera, lo hacía con denuedo, con fuerza. Quería que todo el mundo escuchara ese evangelio de la paz, que todo el mundo pudiera entender, alabado sea el nombre de Jesús, que ese evangelio significaba paz, libertad. Pero el comienzo del evangelio fue difícil, porque como sabemos, muchos fueron asesinados, muchos fueron utilizados hasta como antorchas humanas. Gloria a Jesús, en nombre
del Evangelio. Y dice que ellos siguieron y llegó un momento en que el Espíritu Santo, que es tan caballero, comienza a hablarle a Pablo y le decía a dónde debían ir y a dónde no debían ir. Y llegó un momento en que en su viaje el Espíritu Santo le prohíbe a ellos, gloria a Jesús, aleluya, hablar de la palabra de Dios en Asia. ¿Sabe lo que es eso? Yo me imagino que Pablo estaba con ese deseo y ese anhelo de proclamar el Evangelio, pero cuando el Espíritu Santo le habla y le toca, él obedeció conforme a lo que el Espíritu Santo le había hablado, que no fuera a predicar ni a Asia ni a Bitinia. Y obedeció. Pero llega un momento en que Pablo, gloria a Jesús, tiene una visión donde ve a un varón macedonio pidiéndole que pasara a Macedonia, y que cuando pasara a Macedonia era para ayudarlos a ellos. Dice que rápido Pablo se va con Silas, gloria a Jesús, su compañero de estar llevando el Evangelio, y dice que se movieron y partieron para Macedonia porque entendía que había que anunciar el Evangelio. Muchos de nosotros hoy en día, el Señor nos habla, el Señor nos dice, háblale a aquel, háblale al otro, y que le hablemos a otras personas, y muchas veces nos cohibimos de compartir ese Evangelio de la paz. Estamos en tiempos donde nosotros tenemos que compartir ese Evangelio para que las almas no se pierdan, para que el que está apartado regrese, para que el que se está enfriando vuelva a arreglar, colocar las piedras de su altar en su corazón y que encienda el fuego del Espíritu Santo. Gloria a Jesús, aleluya. Que aquellos que se apartaron a un momento entiendan que fuera de Dios no hay nada. Absolutamente nada, gloria a Jesús. Y Pablo se va con Silas a predicar en Macedonia. Pero ¿qué ocurre? Dice que cuando llegaron a Macedonia, allí estuvieron predicando varios días, allí estuvieron compartiendo el Evangelio de la paz, allí estuvieron hablando acerca de la salvación. Y las almas aceptaban el Evangelio, gloria a Jesús, y las personas se convertían. Y dice que muchas veces iban a donde, cerca del río donde se estaba orando, y allí impartían la palabra del Señor. Allí estaban las mujeres. Yo me imagino que las mujeres estaban en ese lugar, tal vez lavando sus ropas en el río. Pero dice que cuando impartieron el Evangelio, entre ellas había una mujer llamada Lidia. Aquella mujer era vendedora de lo que se llamaba púrpura, gloria a Jesús. Y dice que el Señor la tocó, Dios la toca a esta mujer. Y esta mujer comienza a estar bien atenta, gloria a Jesús, al Evangelio que se estaba predicando, a la palabra que Pablo estaba predicando. Así es nuestro espíritu, que llega el momento en que tiene hambre de un Evangelio de la paz, y cuando alguien comienza a hablar la palabra, el Espíritu comienza a trabajar en la persona y comienza a tocar la profundidad de su alma. Y en el caso de esta mujer dice que ella estaba bien atenta a lo que Pablo hablaba. A tal punto, mire mis hermanos, que esta mujer y su familia aceptan el Evangelio. Y tras que aceptan el Evangelio, se bautizan. Gloria a Jesús. Son bautizados. Y al ver el impacto tan grande que esta palabra estaba causando en esta familia, dice que Lidia le extiende la invitación y hasta le llegó a rogar que se quedaran en su casa para servirles. Y dice que estuvieron un par de días en ese lugar. Y siguieron predicando y llevando la palabra. Gloria a Jesús, aleluya. Pero ¿qué ocurre en todo este evento? Ocurre que mientras estos hombres se dedicaban a ir a la oración y a predicar, les salía al encuentro. Todo esto se encuentra en Hechos 16. Cuando tenga la oportunidad, léalo. Gloria a Jesús, el capítulo completo.
dice que le salía al encuentro una joven. Y esta joven tenía un espíritu de adivinación. Y esta joven durante todo el tiempo, cada vez que ellos salían, lo que hacía era que ella proclamaba el espíritu que había en esta joven. No resistía la presencia que había en Pablo y Silas. ¿Sabes una cosa? Cuando la presencia del Señor va contigo, cuando la presencia de Dios te acompaña, cuando está dentro de ti que se demuestra, mira, no hay espíritu maligno que se pueda resistir. Y en esta joven lo que ocasionó, gloria a Jesús, lo que ocasiona es que la joven proclamaba todo el tiempo que eran varones de Dios, que eran hijos de Dios, que ellos venían a proclamar un evangelio. Y dice que esta joven estuvo así días y días, diciendo que ellos eran siervos de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando el evangelio se quiere predicar, siempre van a aparecer obstáculos, no uno, más de uno. Y puede ser que ese obstáculo llegue al momento en que nos incomode o nos moleste. Y dice la Escritura que ya esto estaba incomodando a Pablo a tal grado que Pablo reprende el espíritu de adivinación que había en esta joven, dejando a la joven libre de aquel espíritu. Pero fíjese, la joven tenía el espíritu de adivinación, pero aparentemente era esclava porque tenía unos amos, unos dueños, a los cuales le incomodó que ese espíritu saliera de ella. ¿Por qué? Porque ellos tenían provecho económico con esta muchacha. Ya no tenían la gallinita de los huevos de oro, ya no tenían, gloria a Jesús, a quien les proveía financieramente. ¿Y qué ocurre aquí? Gloria a Jesús. Dice que se formó un alboroto tan grande. Los amos de esta muchacha mintieron a tal grado que ellos comenzaron a decir, gloria a Jesús, que Pablo y Silas lo que estaban haciendo, gloria a Jesús, era alborotar al pueblo con costumbres que no eran romanas, con costumbres de judíos. Y usted sabe que cuando hay un alboroto, se dice una cosa y se pasa de boca en boca y todo cambia y se forma en menos de 5 minutos un alboroto. Y llegó el momento en que el alboroto fue tal que otras personas que estaban allí, dice la Escritura, gloria a Jesús, también comenzaron a acusar a Pablo y a Silas, porque los dueños los habían alborotado al perder la fuente de sus ganancias. Y cuando son acusados, el pueblo se alborota, gloria a Jesús, porque también se ponen de acuerdo con los dueños de esta joven, diciendo que ellos venían a corromper a su nación, a su pueblo. Satanás nunca va a estar contento de que se predique el evangelio con denuedo. Siempre va a colocar obstáculos en nuestra vida para que no le hablemos a las almas del plan de salvación, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Y dice que se alborotaron a tal punto que ellos hicieron que los magistrados arrestaran a Pablo y a Silas, gloria a Jesús. Y dice que rascaron sus vestimentas y los comenzaron a golpear mucho. Así mismo dice la Escritura, y los golpearon mucho. Les rasgan sus vestidos y son sometidos a una injusticia tan grande como el ser golpeados. Y encima de ser golpeados, su ropa rasgada, golpeados, gloria a Jesús, aleluya, los echan a la cárcel. Y hay una encomienda para el carcelero, porque es que cuando
Satanás quiere destruir, Dios te bendiga, Lucy. Lo que hace es que trata de ocultar, de apagar la palabra del Señor. Pero es que la palabra me dice a mí que es lumbrera mi camino y que es luz, es fuente de luz. La palabra nunca se va a poder esconder. La palabra nunca se va a poder apagar. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo y Silas no estaban dispuestos a eso. Estos dos hombres son entregados a un carcelero, al cual se le indaga, se le dice, mejor dicho, que tenía que velarlos bien y tenía que colocarlos, gloria a Jesús, con mucha seguridad. Y el carcelero toma la decisión, gloria a Jesús, aleluya, de colocar a estos dos hombres en lo último de la cárcel, en un calabozo. Y nosotros, por historia y por lo que hemos leído, sabemos que un calabozo es un lugar oscuro. Allí no había luz eléctrica, allí no había una bombilla, ¿verdad? Allí lo que habían eran antorchas, tal vez por los pasillos para llegar al calabozo. Yo me imagino que era un lugar frío, húmedo, un lugar tal vez maloliente, un lugar que era lo último en la cárcel. Pero aunque el enemigo trate de colocarnos en el calabozo y trate de ponernos a lo último porque piensa que allí no vamos a brillar, la luz de Cristo siempre va a brillar, siempre y cuando usted y yo confiemos en nuestro Padre Celestial. Dice que los colocó allí, allí estaban con cadenas y allí estaban con lo que se le llama un cepo. Para las personas que no saben lo que es un cepo, que fue lo que se utilizó para mantenerlos allí en aquel calabozo, o sea, estos hombres estaban encerrados, estaban a lo último de una cárcel, mire, estaban encerrados, estaban con cadenas, estaban en sus pies, tenían un cepo que era una pieza en madera, eran dos piezas que cuando se cerraban quedaban dos aberturas, dos hoyos, y por ahí le ponían los pies y eso lo cerraban, cosa que no se pudieran mover. Mire, tras que los ponen en lo último del calabozo, entonces también les impiden que se puedan levantar y que puedan caminar. Y aquí es donde comienza la historia que cambió el rumbo de la vida de un carcelero y de unos presos. Y yo quiero que me acompañe usted a la palabra del Señor, al capítulo 16 de Hechos, los versos 25 en adelante, y que los lea juntamente conmigo, para que entonces continuemos la historia del cántico de Pablo y Silas. Y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
Señor bendiga su palabra, gloria a Jesús. Mire qué cosa, este carcelero toma a estos hombres y los coloca en la profundidad de un calabozo. Y ahorita yo les decía que los pasillos debían de ser oscuros y húmedos, y aquí incluso en la palabra dice que cuando él fue a investigar, perdón, cuando él fue a investigar, él pidió luz. Y este carcelero los dejó allí. Y dice que a la medianoche, ¿verdad?, comenzó a ocurrir algo grande en medio de la noche. Recuerde, estos hombres habían sido encarcelados injustamente y habían sido castigados injustamente por hacer un bien. ¿Cuál fue el bien que hicieron? Hacer que aquella joven fuera libre del espíritu que tenía de aquella posesión. ¿Cuál fue el castigo? Meterlos en la cárcel para pagar por lo que habían hecho, que estaban alborotando el pueblo. ¿Cuál fue el método de castigo? El instrumento de tortura. Además de estar allí, estar con las cadenas, ¿verdad?, en lo último de un calabozo, y estar en un cepo que les impedía levantarse y caminar. Ahora, dice, alabado sea el nombre de Jesús, que llega el momento en que ellos se ponen a alabar al Señor. Yo le preguntaría a ustedes, mis hermanos, ¿qué haría usted si lo echaran en una cárcel, en lo último de la cárcel, por algo que realmente usted no tiene, pues la culpa realmente no fue nada grande, pero decidieron meterlo en la cárcel? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos preocupados? ¿Estaríamos gritando, preguntándole a Dios? ¿No estaríamos alabando y glorificando el nombre del Señor? Recuerde bien, Pablo y Silas estaban en lo último de la cárcel, y la Escritura nos está diciendo a nosotros que ellos estaban orando y cantaban himnos a Dios. Y aquellos himnos, aquellos cánticos, dice que todos los presos estaban escuchando aquellos cánticos, aquello que aquellos hombres estaban cantando. Y yo me imagino que los pasillos de aquella cárcel se comenzaron a llenar de la esencia de Dios, del olor a Dios, gloria a Jesús. E imagino que aquella música, aquel cántico atravesó hasta las paredes, que el carcelero tal vez estaba a la entrada de la cárcel, gloria a Jesús, custodiando, pero él escuchaba aquel cántico, y aquel cántico me imagino que comenzó a penetrar en los corazones de todos aquellos que estaban escuchando el cántico de Pablo y Silas. Pero era que todavía no habían vivido ni habían visto lo importante aquí, gloria a Jesús, aleluya. Dice que ellos cantaban. Y dice que de repente, mientras ellos cantaban y ellos oraban, porque hay que entender que la alabanza tiene poder, que cuando tú cantas en medio de la adversidad, que cuando tú entonas un cántico celeste, se rompen las cadenas y se caen los yugos. Y dice que mientras ellos cantaban, sobrevino de repente un gran terremoto que llegó a conmocionar los cimientos de aquella cárcel. Aquellas personas que han vivido temblores de tierra o que sus casas se sacudan, han pasado por esa experiencia de que tú quieres salir y no puedes, de que todo se está moviendo y tienes el temor de que te caiga todo encima. Pero yo creo que ese cántico fue un cántico con fuerza, porque era un cántico dedicado a Dios y conmocionó los cimientos de la cárcel, pero de igual manera le dio tranquilidad a los presos. Gloria a Jesús, y a Pablo y a Silas, que estaban demostrando que no importaba por el momento duro y tribulación que estaban pasando, ellos estaban confiados en que el Dios al que ellos le servían estaba allí dentro de aquel calabozo. El Dios al que ellos predicaban estaba haciendo algo grande en aquel lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que todas las puertas, mientras la cárcel se sacudía, las puertas se abrían. Me imagino que las puertas de cada una
de esos lugares donde estaban los presos quedaron abiertos de par en par. ¿Sabes una cosa? Ante el cántico y la adoración y la alabanza y la oración, no hay puerta que se mantenga cerrada. No hay puerta que pueda evitar sentir la presencia de Dios y se tiene que abrir. Dice que las cadenas cayeron y yo imagino el estruendo de aquel lugar, de aquellas piedras conmocionándose por aquel cántico. Yo imagino el alboroto de las cadenas cuando caían y esos presos quedaban libres y tal vez esos presos comenzaron a mirarse sus muñecas que ya no había cadena y tal vez se miraron sus pies y no había cadenas, gloria a Jesús, y tal vez el cepo en el cual estaban introducidos los pies de Pablo y Silas se quebró, se rompió, porque es la presencia de Dios. Dice que la tierra tiembla, gloria a Jesús, aleluya. E imagino que cuando dejó de temblar, en vez de temor y miedo, lo que había era una paz que tal vez ni ellos mismos podían entender. Alabado sea el nombre del Señor. A tal grado que el carcelero parece que estaba tan cansado y se había dormido y despertó. Gloria a Jesús, aleluya. Y dice que cuando despertó, ve las puertas abiertas de la cárcel. Y lo primero tal vez que pensó es, le fallé a mis jefes. Los presos se tienen que haber ido. No veo nada. Todo está oscuro. Todo está en tinieblas. ¿Qué es esto que ha ocurrido aquí? Yo imagino que aquel carcelero no quería faltar a la posición que estaba ocupando. Pero lo que él no sabía era que ni un preso se había levantado para irse, que ningún preso había tomado la decisión de escapar, porque tuvieron la oportunidad cuando se abrieron las puertas de la libertad de escaparse de aquel lugar horroroso y correr y escapar por su vida. En cambio, aquella presencia que invadió aquel lugar, gloria a Jesús, lo que hizo fue que aquellos presos se vieron en libertad de unas cadenas físicas que tenían y se quedaron tranquilos donde estaban, porque era que allí había un propósito de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, de que ese evangelio se proclamara y se llevara de boca en boca. Aquellos presos tuvieron la oportunidad que nadie más de haber vivido la gloria de Dios. Y aunque la Escritura no lo dice, tal vez muchos de esos presos cuando salieron de aquel lugar, tal vez expusieron la palabra del Señor lo que pudieron aprender. Tal vez comenzaron también a cantar los mismos cánticos que Pablo y Silas cantaban. Quién sabe cuántas cosas pasaron, ¿verdad? Pero el carcelero, gloria a Jesús, ese carcelero toma la idea radical de sacar su espada para terminar con su propia vida, pensando que había fallado. Aquel carcelero no chequeó absolutamente nada, sino que tomó una decisión sin pensar que tal vez los presos no se habían ido, porque eso no estaba en su mente. Y dice que Pablo clamó a gran voz y le dijo que no se hiciera ningún mal y le explica, todos estamos aquí. ¿Cómo Pablo sabía que los demás presos no se habían escapado? Porque él estaba en el calabozo a lo último de la cárcel. ¿Sabes por qué? Dios te bendiga, Mili. ¿Sabes por qué? Porque Pablo tenía la convicción que lo que estaba ocurriendo allí, el evento que se estaba desarrollando allí, era un evento dirigido desde el cielo. Era un evento que Dios estaba permitiendo con un propósito. Por eso era que yo te preguntaba al principio, que qué tú hacías, qué tú haces cuando tienes el momento difícil de la prueba, del dolor, de la amargura, que si te acercas más a Dios, gloria a Jesús, o te alejas de Él, echándole la culpa a Dios
por la situación que estás atravesando. Aquel carcelero, gloria a Jesús, aleluya, dice que pidió luz. Por eso yo le digo, el lugar estaba bien oscuro. Dice que pidió luz para él poder ver. Y yo me imagino, usted imagínese, ese carcelero en ese lugar de piedra, ¿verdad? Porque antes los edificios y todo allí se hacían en piedra, en ladrillo. Imagínese usted, gloria a Jesús, aleluya. Aquel carcelero había escuchado un cántico, pero dice que pidió luz y vio que allí estaban todos los presos, como había dicho Pablo. Lo que ocurre es que aquel cántico cambió el ambiente, lo llenó de punta a punta aquella cárcel. El ambiente cambió, los pasillos cambiaron. Yo me imagino que ya no era un lugar maloliente ni nada por el estilo, porque se sentía la esencia y el olor de nuestro Padre Celestial en aquel lugar. Yo me imagino que aquella cárcel, a pesar de haberse conmovido sus simientes, no se cayó ni una sola piedra, sino que se impregnó de presencia. Gloria a Jesús, aquel lugar, y todos pudieron sentir ese olor grato, ese perfume agradable, y pudieron sentir la presencia de Dios en aquel lugar. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Este carcelero dice que vio que estaban adentro y dice que se precipitó. O sea, él mismo se empujó dentro de la celda donde estaban Pablo y Silas. Él mismo entró allí, dice que temblando, tal vez temblando por el temblor, tal vez temblando por lo que estaba sintiendo, por lo que había vivido. Pero la cuestión fue que llegó a los pies de los siervos de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es lo primero que le pregunta? Lo primero que hace antes que nada es que verifica que están allí. Lo otro que hace es que dice que los saca. Él se precipita, ¿verdad? Pero él los saca, él se adentró, se postra a los pies de ellos, pero los saca de aquel lugar. Eso es para que tú veas que aunque tú pases por el momento difícil y de la prueba, Dios lo va a usar para bendecir tu vida y te va a sacar de esa situación en victoria. Gloria a Jesús, aleluya. Dice que lo sacó y que le pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? ¿Qué yo tengo que hacer? Y fue tan simple aquella contestación. Ellos no le dijeron, sácanos de aquí, libértanos, permítenos escapar. No le dijeron nada de eso, simplemente le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Solamente tienes que creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Mira, tú vas a creer en Dios, porque a través de ti tu casa va a creer en el Evangelio y va a creer en Jesucristo y todos van a ser salvos. Ellos estaban dando una palabra tan certera y yo me imagino que el hombre dijo, bueno, si ese cántico llenó este lugar que conmocionó las paredes de esta cárcel, a pesar de yo haber colocado a estos hombres con tan rudo castigo a lo último, yo tengo que aprovecharme para encontrar perdón, pero para tener la salvación para mí, para los míos. Yo tengo que aprovecharme que la gloria que llenó este lugar continúe conmigo. Yo tengo que asegurarme que esa presencia que se introdujo en este lugar vaya conmigo, que yo la continúe sintiendo hasta el último aliento de mi vida. Aquel cántico fue el comienzo de algo hermoso para todos los que estaban allí. Aquel cántico fue un cántico de esperanza, un cántico de libertad, un cántico que provenía de hombres que habían entregado su vida placenteramente a Dios. Aquel cántico fue el ejemplo, el motor propulsor para que otros aceptaran el Evangelio. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Jesús.
Y dice que los sacó. Hablaron. Y dice que ellos comenzaron a predicarle. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Sabes una cosa? Comenzaron a compartir el evangelio. Ellos sabían que ese evangelio iba a ser compartido más allá, gloria a Jesús. Ellos sabían que ese evangelio había llegado para sanar, para libertar, para restaurar. Y dice que él los tomó en aquella misma hora y les lavó las heridas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que los tomó. La Escritura nos dice, como les había dicho, que ellos fueron golpeados, sus ropas rasgadas, y fueron golpeados mucho. En esta ocasión, si usted se fija, les pido disculpas, ni siquiera dice que le dieron 39 latigazos, que era lo permitido. Dice que los golpearon mucho. Estos hombres tal vez no fueron simplemente latigados, sino que fueron golpeados tal vez en otras partes de su cuerpo físicamente, y deben de haber estado con moretones en su cuerpo y todo, y bien heridos. Y dice que él lavó las heridas de ellos. Pero él y su familia se bautizaron. Aprovecharon todo de una vez. El evangelio había sido algo real y vivo en él, en aquel carcelero y su familia. Dice que él le vendó las heridas, pero enseguida se bautizó con todos los suyos. No quedó nadie, él llevó a todos los suyos y se bautizaron. Y dice que los lleva a su casa y le pone mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Allí en aquel lugar había un hombre que se estaba regocijando porque lo que no sabía antes de entrar a su turno en la cárcel, cuando salió sabía más de lo que él imaginaba. A aquel hombre le tocó vivir lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Le tocó aceptar una palabra que cambió su vida. Mire, Pablo y Silas vivieron el escarnio, la humillación, los golpes, un encarcelamiento injusto, una tortura increíble, un castigo por, vuelvo y repito, por haber simplemente echado fuera un demonio de una joven. Pero detrás de eso vino la bendición grande de que este hombre, los presos, la familia del carcelero, escucharon el evangelio de la paz. Escucharon lo que se estaba predicando. Y ellos demostraron cuántas cosas podemos aprender de estos hombres. Porque sabe que se pudieron haber desesperado, mas en cambio no lo hicieron. Ellos se quedaron creyéndole al Dios que usted y yo conocemos también. Pero me pregunto, ¿qué ocurriría si nosotros tuviéramos una experiencia así de grande con el Señor? Porque muchas veces nosotros, en nuestra humanidad imperfecta, nosotros lo que hacemos es que nos alejamos. Es que ¿cómo puede ser que yo soy cristiana y el Señor me permite pasar por esto? ¿Cómo puede ser de que no tenga unas finanzas adecuadas? Pero es porque a veces no sabemos administrar las finanzas. Es porque a veces no buscamos la presencia del Señor. Pensamos que Dios tiene que estar a nuestros pies cuando somos nosotros los que tenemos que rendirnos ante los pies del Señor. Queremos que todo nos salga bien, pero no queremos el sacrificio de buscar el rostro del Maestro, el rostro del amado. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Saben lo que pasó esa noche? Que lo que parecía adverso, un encarcelamiento injusto, una golpiza terrible y un calabozo oscuro, maloliente y en lo profundo de la cárcel, se convirtió en un lugar de gloria, de cántico, de oración, de alabanza, de arrepentimiento, de gozo y de salvación, de limpieza, de libertad. Y cuántas cosas más pudiéramos decir de aquello que parecía adverso. Gloria a Jesús. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos que aprender que aún en tiempos difíciles
Debemos creer que Dios está con nosotros y que puede actuar en cualquier situación. Que adorar a Dios no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Es que todo me va bien, yo te alabo, te glorifico, te canto, ayudo en la iglesia. Pero, no puedo hacer nada de eso porque es que tengo las cosas mal, Dios, tú no me ayudas. Voy a dejar de ir a la iglesia, dejo de orar, dejo de buscar presencia, dejo de leer la escritura. Perdón, dejo de ayunar. Dejo de buscar presencia a ver si las cosas se arreglan, pero así no se te van a arreglar las cosas, se te van a poner peor. Que en tu momento de adversidad, que en tu momento difícil, tú te puedas acercar más a Dios. Que en el momento doloroso de la prueba tú puedas decir, yo le sigo creyendo a mi Dios. Yo sigo guardando su palabra. Yo no me voy a arrepentir de llevar este evangelio de la paz. Yo no voy a dejar de alabarlo. Que tu cántico, aleluya, que tu cántico y tu adoración conmuevan los cimientos de la cárcel donde Satanás te quiere colocar para callar tu boca, para que no prediques, para que no hagas lo que tienes que hacer, para que no continúes en el ministerio donde Dios te colocó, para sacarte del lugar. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Mi relación con Dios es mi relación con Dios y no debe de haber nada ni nadie que impida el que yo tenga una relación con mi Padre Celestial, que no importa las circunstancias, yo tengo que seguir alabando y glorificando el nombre del Señor, aleluya. Nosotros tenemos que mantener nuestra fe en tiempos difíciles, que en lugar de desesperarnos, hay que alabar y orar, y que siempre tengamos el valor de hacer lo correcto. Que aunque le sirvamos al Señor, hay que hacer las cosas correctas. Que a esto que yo vi, haga las cosas correctas y le irá bien en la vida. Y recordemos que Dios puede transformar las situaciones más difíciles en momentos de bendición y gloria, como ocurrió con Silas y como ocurrió con Pablo. El momento adverso fue cambiado y transformado. Y sabes una cosa, muchos de nosotros nos ha tocado aprender que en el momento de la adversidad, que en el momento de dolor, que en el momento de tristeza, es cuando más nos hemos acercado al Señor. Es cuando llega ese momento en que nosotros vemos que lo que un día fue adverso, Dios lo transforma en bendición para tu vida y para la mía. Que de esta noche en adelante, cada vez que tengas una situación adversa, una situación de dolor, de tristeza, de amargura y de quebranto, tengas un cántico celeste para Dios, tengas una alabanza en medio de todo. Y ¿sabes qué? Que en medio de tu dolor le des gracias al Señor, porque eso es parte de todo esto. El darle gracias a Dios por ese momento duro, difícil, de enfermedad y de prueba. Porque así tu fe será más fuerte y crecerá y no menguará. Les quiero dar las gracias por haber compartido conmigo en esta noche. Les pido disculpas porque comencé un poquito tarde, pero ya pronto vamos a tener todo en orden. Gloria a Jesús. También le quiero dejar saber que estamos también a través de la plataforma de YouTube. Eso fue una sorpresa para mí la semana pasada, pero también estamos por ahí hablando la palabra del Señor. Recuerde, Radio Impacto CT. Escúchelo también por Facebook. En la radio hay música que yo sé que le va a agradar a muchos de ustedes. Hay otros hermanos programadores que también están predicando el Evangelio de la Paz. ¿Y sabe qué? Que aunque nos entren en el calabozo, podamos cantar y alabar el nombre del Señor. Les doy gracias, gloria a Jesús. Y si estás apartado, si estás frío, si estás tibio, si estás pasando por un momento difícil, busca la presencia del Señor. No te alejes para nada. Porque lo que pasa es que Satanás quiere que te alejes porque eres un instrumento poderoso en las manos de Dios. No permita que las cosas que están pasando a su alrededor le aleje de su Padre Celestial, que siempre ha estado al pendiente de usted. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Comparta el programa para que otras vidas nos puedan escuchar. Y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche en este su programa, Palabras de Aliento para su Vida. Dios los bendiga y Dios los guarde y nos vemos pronto.